Mire, me llamó la atención el salmo que le leí, hubo un párrafo que yo no leí, y esa parte me llamó la atención y se la comento ahora. Hasta Salmo 62, versículo 3. ¿Hasta cuándo maquinarán contra un hombre tratando todos ustedes de aplastarlo? Como pared desplomada, como cerca derribada, solamente consultan para arrojarlo de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Y dice entonces, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Esas situaciones que no entendemos, esas situaciones que pareciera ser que se quieren poner por encima nuestro, personas, como yo suelo decir, el hombre espiritual que se ha levantado en contra de la iglesia, sujetarnos a las autoridades a rajatabla, a veces nos pone en la posición de tener que sujetarnos a las mentiras diabólicas que una persona que no es espiritual y no tiene discernimiento, no recibe, no entiende, entonces ejecuta órdenes bajo una autoridad diabólica. Y nosotros creyendo que cumplimos la palabra del Señor por respetar las autoridades, entonces terminamos obedeciendo las mismas perturbaciones espirituales y diabólicas. Yo sé que esto puede ser confrontativo, tal vez alguno no esté de acuerdo con lo que estoy diciendo. Si alguien ve esto después, la grabación más adelante, porque ahora todo queda grabado, estamos expuestos como gran vidriera en todos lados, tal vez alguien va a decir que estamos, o que yo estoy promoviendo la desobediencia civil. No es eso, me estoy tomando de la palabra del Señor en el libro de los Hechos, que dice que tengamos bien en cuenta que a quien tenemos que obedecer primeramente es a Dios antes que a los hombres y no obedecer a los hombres antes que a Dios. Pero no nos vamos a quedar callados, vamos a empezar a condenar la corrupción y la mentira, vamos a empezar a tomar la autoridad de la manera que corresponde. Escucha todas las cosas que se dicen todo el tiempo en estos días, eso va generando un pensamiento, va generando una conciencia. Nos vamos, usando una expresión vulgar, haciendo la cabeza con las cosas que estamos viendo y escuchando a nuestro alrededor. Bueno, que nos hagamos la cabeza con esto. Se puede vivir de otra manera. Pero pastor, ¿hay problemas? Sí, los hay, por supuesto. Pero en medio de los problemas tenemos que tomarnos firme, fuerte de la mano del Señor, de la palabra del Señor, como estábamos ministrando, Él es mi paz. Y como dice la canción, bueno, como dice la palabra y reflejado en la canción también, cuando pases por las aguas, no te anegarás, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Iglesia, traigo sobre la mesa un texto que hemos dicho tantas veces y hoy te lo vuelvo a repetir. Seguramente lo habrás escuchado alguna vez, tal vez alguna vez leíste Salmo 91:7. Quiero decírtelo en esta noche una vez más para que lo sepas, para que lo creas, para que lo vivas, para que lo entiendas, para que lo hagas carne en tu corazón. Escucha esto por si nunca lo escuchaste. Caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, pero a vos no te va a llegar. Y si te llega, va a ser en forma leve, superficial, va a ser por encima y Dios va a tomar justicia en la manera apropiada. Caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, a vos no te va a llegar. Pero estoy viendo tal problema en mi casa, sí. Vamos a pasar de todo tipo de aflicciones. Es parte de lo que la misma palabra dice. Es parte de lo que ya está escrito. Hay aflicciones que vamos a pasar, de las cuales no vamos a salir, no vamos a zafar. Pero esas aflicciones, dice el libro de Gálatas, dice la carta a los Gálatas, que es una leve tribulación momentánea, la cual nos fortalece y prueba nuestra fe. Es tiempo de estar firmes. Es tiempo de ya afirmarnos para establecernos firmes, firmes en la fe, firmes en la convicción, firmes en lo que Dios te habló, firmes en el camino que tomás. Es un tiempo, al mismo tiempo, es un tiempo de división de aguas. Es un tiempo donde algunos tal vez vayan a quedar rezagados, algunos tal vez queden atrás. Es un tiempo donde otros empiezan a tomar una posición más en preeminencia. Es un tiempo donde algunos se afirman fuerte en la palabra. Es un tiempo donde otros se debilitan y dejan un poco la palabra. Cada tanto, periódicamente en la iglesia se ve estos
mi expresión es estos zarandeos que Dios hace, estos acomodamientos que Dios hace para que realmente quede establecido firme lo que está fundamentado en la fe, como va a ser Dios el día que estemos ya casi a punto de presentarnos delante del juicio del tribunal de Cristo, que dice que todas nuestras obras van a ser pasadas por fuego. Todo, perdón, todo lo que hiciste en el Señor, en el nombre del Señor, por el nombre del Señor, por el ministerio, por la iglesia, tu predicación, tu oración, tu ministración a otro, la palabra de aliento que le diste a otro, cuando pusiste manos sobre alguien para orar por sanidad, el milagro que hizo Dios a través de tu vida, las ofrendas que entregaste, las siembras que entregaste, las ayudas que hiciste a otros en forma directa, en solidaridad, haciendo asistencia, los diezmos que entregaste para honra del Señor. Todo lo que hiciste, voy a tomar otro texto del Evangelio, los demonios que liberaste, las personas que edificaste, aquellos que discipulaste, aquellos que forjaste y formaste, todo eso va a llegar un día, dice el Señor, en la carta de Tesalonicenses, que va a ser puesto sobre el fuego. No sobre este fuego que decía recién, cuando pases por el fuego no te quemarás, porque ese fuego se refiere al fuego de la prueba, también mencionado en Apocalipsis, el fuego de la prueba que ha venido, sino que después no va a ser un fuego de prueba, sino un fuego purificador. Todas tus obras, iglesia, todas tus obras van a ser puestas sobre el fuego. Y dice la palabra del Señor que aquellas obras que estén edificadas sobre tu arrogancia, tu reconocimiento, tu búsqueda de fama, tu búsqueda de poder, tu búsqueda de identidad propia, tu ganancia deshonesta, tu abuso económico, tu abuso filosófico, tu querer mostrarte, tu buscar un renombre, todo eso dices, heno, madera, hojarasca, va a ser quemado y no te queda nada. No se colgó la imagen, ¿eh? Pero todas aquellas obras que hayan sido edificadas sobre Cristo, sobre la fe, sobre la adoración, para que el nombre del Señor sea enriquecido y glorificado, para que la palabra de Dios sea expandida, para que el ministerio sea expandido, para que el reino de Dios sea expandido, para que otros lleguen a conocer al Señor. Y todo hecho poniendo a Dios en primer lugar, dice que eso es oro, plata, piedras preciosas, que cuando es pasado por fuego se purifica, no se pierde, la escoria desaparece y queda perfecto y es presentado delante de Dios. Tus obras te acompañan hasta el momento del encuentro con el Señor. ¿Qué va a pasar con esas obras? Así como va a pasar, bueno, así es lo que está pasando ahora. Algunos están siendo probados para ser aprobados, para salir aprobados. Como diría un programa de televisión de hace muchos años atrás, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado te querés colocar? La palabra nos decía firmes, permanecer firmes en la fe. También nos hablaba el Señor, y esta fue la palabra que compartimos el miércoles, Salmo 76, versículo 1 al 3, y quiero mencionarlo, leerlo, para introducirme en lo que voy a hablarte hoy. ¿Qué dice? Pone por favor. Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre, pasarlo hasta el 3. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Lo que decía, se lo resumo sencillamente, ya está. Lo que decía el día miércoles con esta palabra es lo siguiente. Las claves para que se active la justicia de Dios depende de nosotros, están sobre nuestros lomos, en nuestra responsabilidad, en nuestras manos y en nuestra actitud. La justicia de Dios que hemos declarado para este mes, entonces para que se active la justicia de Dios, la cual está siempre vigente, siempre depende del actuar de la iglesia. Pedro estaba encarcelado, estaba encerrado, estaba en una situación a punto de ser asesinado. La iglesia se puso a orar, la iglesia empezó a clamar. Cuando la iglesia empezó a clamar, entonces
ocurrió la liberación. Pedro fue liberado en forma sobrenatural y apareció mismo ante la iglesia que estaba clamando. Fíjate que esa iglesia incluso no era una iglesia tan fuerte en lo espiritual, porque seguían clamando, pero cuando vieron a Pedro se asustaron. Dijeron, murió y es el fantasma de Pedro. ¿Dónde estaba la fe de la iglesia? No importa, estaban clamando, creyendo y permaneciendo. Aún con sus conflictos, aún con sus temores, aún con su incredulidad, aún con su falta de fe, aún con su carnalidad, ahí permanecían. Dios hizo lo sobrenatural, se manifestó lo sobrenatural a través de la acción de una iglesia renga, a través de la actitud de una iglesia chueca, a través de la actitud de una iglesia que no era la mejor. No existe la iglesia mejor. Y si vos estás considerando, anoche hablábamos en la reunión de hombres, este tema, cuando nos vemos a nosotros mismos y creemos que no damos la medida. Si vos estás creyendo que no das la medida, precisamente sos la medida perfecta, porque el Señor dijo que Él vino a elegir a lo vil, a lo menospreciado y a lo necio de este mundo, y a vil, menospreciado y necio, para avergonzar y a lo que no es, para avergonzar lo que es. Das la medida correcta. Es tiempo de mirar hacia adelante y activar la justicia de Dios. ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son las herramientas? Una vida de alabanza. Constituirme como iglesia, ser iglesia y participar de la iglesia. Tener una visión y una convicción de iglesia. Tener una convicción de cuerpo. Que yo y mi hermano somos uno y trabajamos juntos para expandir el reino de Dios. Que no soy un llanero solitario, que no soy una isla en medio del océano, sino que soy una pieza del mecanismo que es la iglesia. Que somos iglesia. Somos la iglesia. Estamos medio locos, somos medio trastornados, hacemos cosas que otros no hacen, bueno, qué sé yo, pero somos la iglesia. Primero, una vida de alabanza. Segundo, constituirte con iglesia. Tercero, entrar en intimidad. Habitar en la intimidad, estando escondidos en la presencia del Señor. Y cuarto, arraigados, establecidos sobre un propósito firme, el fundamento y el propósito que el Señor puso en nuestras vidas, la función para la cual estás, para lo que quiere Dios en tu vida, para lo que te puso Dios sobre esta tierra, no para estar quejándote, no para estar angustiado y preocupado, te puso para salvar, te puso para sanar, te puso para restaurar. Sos restaurador, anunciador, despertador, alumbrador. A ustedes que tienen la luz de Cristo, nosotros que tenemos la luz de Cristo, ustedes que tienen la luz de Cristo, vivan conforme a la luz que tienen. ¿Cuál es tu luz? ¿Estás alumbrando? ¿Cómo estás alumbrando? ¿Las tinieblas pueden más que la luz? En la oficina de la Iglesia Nueva hubo una situación por un cambio de pintura en el ambiente. La luz que había ahora parece menos luz y las tinieblas parecen opacar la luz. ¿Está pasando así con tu vida? Si pasa eso, una de dos, o disipar las tinieblas o aumentar la luz, pero siempre tienen que ganar la luz. Estoy ahí, o cambio de color o aumento la luz del techo. Estoy ahí. ¿Cuál es la luz que está en tu interior? La luz de Cristo, con la cual a través de ella alumbrás. Así alumbre vuestra luz, Mateo capítulo 5, delante de los hombres sean vistas vuestras buenas obras y glorifiquen la gente, aquellos que no entienden, los que están preocupados, los que no saben a dónde dirigirse, y así glorifiquen a Dios que está en los cielos. Hay una palabra profética en el Antiguo Testamento que encierra más o menos el concepto de estas cuatro claves, de estas cuatro columnas, de alabanza, iglesia, de intimidad y de propósito. Partimos básicamente todos juntos en ese concepto a través de una expresión que se conoce como la iglesia, el cuerpo de la iglesia actuando, el cuerpo de la iglesia activo, lo que antiguamente se llamaba el tabernáculo, ese lugar que había sido preparado por Israel en el medio del desierto para que en ese lugar se encontraran con el Señor y el Señor se manifestara. La iglesia antigua, la iglesia del desierto en el Antiguo Testamento era ese tabernáculo. Un grupo de personas construyeron esa tienda, esa carpa, siguiendo las instrucciones que Dios le había dado. Pero hubo un momento determinado,
conflictos, consecuencias, situaciones, un montón de cosas. Hubo un momento determinado donde esa gran construcción, donde esa gran institución, que era la iglesia del Antiguo Testamento, cayó, desapareció, se rompió, se quebró, donde la nación fue llevada cautiva, fueron llevados en esclavitud, donde la nación perdió la identidad, donde la iglesia ya no pudo expresarse, donde no había un lugar para que el Señor se manifieste, donde los coros no podían levantar su voz cantando, donde los sacerdotes ya no podían ministrar. Había desaparecido Israel. Tal vez una situación similar sea lo que estamos viviendo ahora. Tal vez por nuestra propia comodidad, por nuestra propia vagancia, es que entonces llegamos a este punto donde la iglesia no puede todavía manifestarse en la manera que debemos manifestar. Pero hay una palabra profética que dice, en aquel día restauraré el tabernáculo de David que ha caído. Amós capítulo 9, versículo 8. Desde ahí quiero partir para decirte esta palabra. En los minutos que me resten, presta atención por favor un ratito. No seas vago, no te tires a chanta. Una vida de alabanza, una vida, ser iglesia, intimidad con Dios y propósito. He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador. Yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré toda la casa de Jacob, dice el Señor. Versículo 9. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel, escuchate esta palabra, sea zarandeada entre todas las naciones. Como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Dice la profecía en esa época donde el pueblo se había olvidado de Dios, yo no destruiré a la casa de Jacob, representa a la iglesia en su conjunto, toda la iglesia. No destruiré la casa de Jacob, pero que me perdí el versículo, no destruiré del todo la casa de Jacob, versículo 9, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel, Israel es el Jacob transformado, Israel es la iglesia activa, no toda la iglesia. Israel es la iglesia que se encuentra con el Señor, es la iglesia que adora, es la iglesia que congrega. Jacob es toda la iglesia en su conjunto, incluyendo el apartado, incluyendo el nominal, incluyendo el que mira de costado, esa es toda la iglesia, pero Israel es la iglesia activa. Y sobre la iglesia activa, como pasó con Job en el momento de su gran prueba, sobre la iglesia activa, Dios dijo, haré que la iglesia sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no caerá un granito en la tierra. Eso es lo que tal vez estamos pasando, pero sí es lo que Dios está obrando y manifestando en este tiempo. Es lo que Dios está... Se me movió un poquito. Es lo que Dios está declarando, soltando sobre nuestras vidas. Él está permitiendo esta situación para que la iglesia, al ser zarandeada, al ser probada, sea aprobada y salgamos todos bendecidos, fortalecidos, con una vida crecida, preparados para lo que viene, para el gran trabajo que viene y que el Señor ya pone sobre nuestros lomos. Versículo 10 dice, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Atente, atención, cuidado, iglesia. Cuidado con esa postura cuando digas, no, aunque Dios envíe juicio, a mí no me va a llegar. Cuidado porque dice la palabra del Señor en forma bien clara, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero pastor, yo no estoy en pecado, pero estás achanchado, estás vago, estás fiaca. No levantás una mano, no soltás una palabra, no levantás una oración, no llevas una asistencia a nadie. Estás chancho. Entonces también a vos te puede llegar la zaranda en un momento porque Dios quiere una iglesia que se ponga de pie. Dios busca una iglesia que en forma activa empiece a recorrer la tierra. Una iglesia que empiece a declarar, como vamos a hacer si nos llueve el viernes próximo, pegando en todos lados,
Florencio Varela, tierra de doble bendición. Florencio Varela, tierra de fruto abundante. Florencio Varela, vergel de Dios, Efraín de Dios. Se puede vivir de otra manera. Una iglesia que ponga manos en el arado. Viene una zaranda de la cual algunas cosas van a caer a tierra, pero otras serán edificadas y fortalecidas. Y sobre los edificados y fortalecidos, Dios edifica una iglesia. La iglesia del nuevo tiempo. Ya nos habló el Señor que entramos en un nuevo tiempo. Ya nos venía hablando un par de meses antes, un nuevo camino que se abre. La iglesia del nuevo tiempo. Una iglesia firme. Una iglesia establecida, una iglesia que sabe dónde está, el lugar que le corresponde, el alcance que tiene, el impacto que genera en medio de la ciudad, que entiende la autoridad y el poder que ha sido conferida por Dios, que entiende que realmente, mire esto, capaz que lo escuché también alguna vez, que entiende que realmente la iglesia y solo la iglesia tiene la autoridad para determinar y la capacidad para determinar los destinos proféticos de la ciudad y del lugar donde estás. La iglesia y solo la iglesia. Esa es la iglesia que Dios levanta en este tiempo. Versículo 11. En aquel día, el día de la manifestación, el día donde Dios ejecute su juicio, el día donde Dios haga separar esa división de aguas, el día donde Dios haga caso de estos pecadores, que son aquellos que se oponen al plan de Dios, el día donde Dios, a través de la acción de la iglesia, haga notar a la iglesia firme, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. La alabanza será restablecida, la relación con Dios será restaurada, la intimidad con Dios será reunificada, la iglesia será nuevamente fortalecida y formada. La dirección, el propósito será nuevamente escrito, establecido y dirigido. Nuevamente Dios va a retomar esas 4 claves para que su justicia se siga manifestando. Dios va a hacer la obra completa. Cuando vos hagas lo que tenés que hacer, tomes tu lugar y actúes en la manera que Dios espera que vos actúes, que seas responsable. Levantaré el tabernáculo de David y cerraré sus portillos. Ya no hay grieta por la cual se pueda escapar la bendición, ni por la cual pueda entrar el enemigo. Ya no hay grieta por la cual seas distraído, ni grieta por la cual entre la mentira. Tus oídos van a estar cubiertos, tus ojos van a estar cubiertos, tus labios van a estar resguardados, para que no caigas en la mentira, en la acusación, en la palabra de mentira y de acusación, para que no escuches lo que el enemigo está haciendo alrededor. Hablábamos con un pastor amigo ayer. Este pastor me decía, estuve hablando por teléfono con algunos pastores para comentarle, vamos a hacer la oración. Me dice, no sabés el miedo que tienen todos. No, lo que van a decir, no, que van a pensar de nosotros, no, lo que nos van a decir. No escuche las acusaciones del enemigo. No escuche las mentiras en contra del plan de Dios. No haga caso a los que quieren callar a la iglesia. No haga caso a los que quieren frenar el avance de la iglesia. No haga caso. Cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas. El espíritu de restauración vuelve a la actividad en breve, en poquito tiempo, empieza a ponerse piedra sobre piedra, pieza con pieza, hueso con hueso, piel sobre hueso y carne, empieza a acomodarse y el ejército de Dios empieza a avanzar para que toda la tierra sepa que hay una iglesia activa, una iglesia viva, una iglesia despierta, la que tiene para vos primeramente, agua de vida, palabra de esperanza. Tiene para vos, primeramente, provisión en abundancia. Una iglesia activa, una iglesia viva, una iglesia ferviente, una iglesia que alaba, que te conecta con el cielo para que vos seas bendecido, que seas prosperado. Estás pasando luchas y temores, lo sé. Estás cansado, lo sé. Estoy pasando luchas y temores y estoy cansado también.
pero firme en la fe, creyendo en el Señor, creyendo lo que Él va a hacer. Él no te llamó para que vuelvas atrás, Él te llamó para que seas columna, para que te establezcas, para que te afirmes y para que proclames, para que grites, para que levantes tu voz, que todos sepan, que todos puedan escuchar. Sí, hay otra alternativa. Este es el tiempo. Iglesia, este es el tiempo en el cual tenés que anunciarlo. Este es el momento. Te lo vuelvo a repetir una y otra y otra y otra vez más. Los tiempos que vienen son peores. Los meses que vienen son peores. En la economía, en lo laboral, en lo personal, los meses que vienen son peores. Pero tenés que creer, tenés que afirmarte, tenés que establecerte, tenés que ser iglesia, tenés que ser parte de lo nuevo que viene. No quedes afuera, que el tren no pase y te quedes abajo, no quedes afuera. Tenés que estar en medio de lo que viene y de lo que Dios va a hacer con tu vida. Sigo, cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Dios mismo toma a la iglesia, la alabanza, el propósito, la intimidad y la adoración. Dios mismo toma a la iglesia. Si sos iglesia, por eso la importancia de hacerlo. Si sos iglesia, vas a ser levantada, vas a ser reedificada y vas a ser restablecida. ¿Hay conflicto en tu casa? ¿Hay un conflicto económico? ¿Hay problemas de trabajo? Si sos iglesia, vas a ser levantada de las ruinas, vas a ser reedificada y Dios va a volver a poner, como dice el libro de Ageo, la gloria postrera, aunque va a ser mayor que la primera que había. Dios va a hacer que resplandezcas. ¿Te acordás lo de la luz? ¿Estás alumbrando? Tenés la luz de Cristo. Viví de acuerdo a esa vida con la luz de Cristo en tu interior. Versículo 12. Lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, si sos iglesia, aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, si sos iglesia, y te explico esta parte que viene, posean el resto de Edom. La nación de Edom, el reino de Edom, era un reino que se oponía al pueblo de Dios. Su origen ya fue oponiéndose al reino de Dios. Era una tierra rica, era una tierra fértil, era una tierra buena. Era una tierra que en un momento se constituyó también en casi un refugio para Israel, pero no se lo permitieron. Es una tierra que se constituyó en enemiga del pueblo de Dios. Y mira lo que dice Dios. Los llamados de mi nombre, aquellos sobre los cuales mi nombre es invocado, posean el resto de Edom. Si sos iglesia, si te afirmás, si tenés una vida de alabanza, si permaneces en el propósito, si permaneces firme, como algunos estuvieron contando testimonios estos días pasados, entrás a tomar despojos y las riquezas de las naciones vienen a tu vida y la provisión de alrededor viene a tu vida. Y aunque hoy tal vez veas tu vida, veas tu presente, veas que pobre que está mi presente, vas a estar en una posición superior. Y aunque tu presente sea pobre, te vas a constituir, te lo repito por quinta o sexta vez, te vas a constituir en fuente de recursos para otros y al mismo tiempo también vas a dar trabajo a otros. No me preguntes cómo, de qué manera ni por qué. No tengo ni la menor idea, yo no me meto con los planes de Dios, pero eso es lo que va a pasar. Pondrás un negocio, levantarás una empresa, harás un emprendimiento. No tengo idea lo que vas a hacer. Fabricarás corchos de vidrio, no sé lo que harás. Pero lo que sea que empieces a hacer, te vas a constituir en fuente de recursos y al mismo tiempo vas a dar trabajo para otros. Aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. Y aquí vienen días, y ya termino, y aquí vienen días, dice Jehová, en el que ara, ¿sabe qué es arar, no? El que trabaja la tierra. El que ara alcanzará al segador, al que cosecha. El que va arando la tierra para sembrar, alcanzará al segador, al que está cosechando. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser si está cosechando que esté sembrando?
o preparando la tierra para sembrar. ¿Y cómo puede ser? Si está preparando la tierra para sembrar, que ya esté cosechando. ¿Cómo puede ser eso? De una manera muy sencilla. Es tanta la abundancia, la provisión que viene de parte de Dios. Es tanto lo que Dios va a hacer en tu vida. Es tanto la riqueza que vas a recibir, espiritual, material y aún económica, que va a pasar la temporada de la cosecha y todavía vas a seguir cosechando, como ocurrió con los 5 panes y los peces, vas a seguir cosechando, vas a seguir cosechando, vas a seguir cosechando, y ya otro está preparando la tierra para una nueva siembra. Y cuando hay, escucha esto es un principio de economía, cuando hay siembra y cosecha constante, que no hay un ciclo de descanso, siembra y cosecha constante, hay abundancia, hay provisión en abundancia para tu vida. Y aquí vienen días, dice el Señor, en el que ahora alcanzará al segador y el pisador de uvas al que lleva la simiente, lo mismo, el mismo principio, mismo concepto, y los montes destilarán mosto, abundancia, riqueza en abundancia, provisión en abundancia. Versículo 14, ya termino, y ya nos vamos, me quedo agua. Según cuánto agua tenga, es cuánto sigo predicando. No tengo más. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel a la iglesia. Traeré del cautiverio a la iglesia. Una vida de alabanza, ser iglesia, intimidad con Dios, caminar en el propósito. Se termina el tiempo de esclavitud, se termina el tiempo de escasez, se termina la pobreza y la necesidad. Te constituís en despertador, en alumbrador y en anunciador. Y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas, beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra. No voy a decir nada sobre esta palabra, lo voy a dejar una semana. Tomate, me lo voy a anotar yo, anotate esto. ¿Viste cuando después decimos me meto en cada baile? Sí. Una cumbia nos gusta bailar de vez en cuando. Esta es una cumbia. Tomate eso. Los plantaré sobre su tierra. Solamente le voy a decir esto. El que tiene oído para oír, oiga. Solamente le voy a agregar esto. El que lee, si está leyendo ahí, entienda. ¿Qué le quiero decir con esto? Le voy a contar una historia antes de terminar. Esto es una historia muy vieja, hace como 20 años aproximadamente. Hay un texto, creo que está en Deuteronomio o Levítico, no sé, que dice algo así, no recuerdo exactamente, pero dice algo así. En la bendición que hace Jacob sobre sus hijos, dice, en uno de los hijos, cuando nombra uno de los hijos, no recuerdo si era Efraín, no recuerdo sobre cuál, en una de las declaraciones dice, pondrá sus pies sobre aceite. Y sigue. Es solamente esa frase, pondrá sus pies sobre aceite. Pasaron los siglos, esa palabra está escrita en la Biblia, habría que buscarlo y compartirlo, y un hombre cristiano, allá por 1990, 2000, por ahí aproximadamente, toma esa palabra, se adueñó de esa palabra, un hombre que era un hombre de empresario, se adueñó de esa palabra y tomando esa palabra, alquiló máquinas, qué sé yo, y se fue a hacer excavaciones en esa región de Israel, porque dijo esta palabra. Él dijo esto. Dice la palabra de Dios que acá hay petróleo. Empezó a hacer excavaciones en esa región en Israel. Aquí no sabe qué encontró. Petróleo. Y el tipo es multimillonario por el petróleo que encontró en Israel, tomado de la palabra que leyó, no me acuerdo si era Deuteronomio Levítico, puso sus pies sobre aceite. Cierro la historia, voy a buscar la historia bien para que encontrársela otro día, cierro la historia y le vuelvo a leer. Poneme, Iván, de nuevo eso. Poneme, Iván, el nuevo versículo, que ya ni vos tengo. Los plantaré sobre su tierra. Y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, tu Dios, el Dios tuyo. Termino, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10, leyéndote esto a modo de declaración.
Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, sos llamado. De verdad fuiste llamado. Realmente fuiste llamado. El Dios de toda gracia, el que te llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayas padecido un poco de tiempo, temor, inseguridad, incertidumbre, aflicción, no sabes qué hacer, todo lo que ya hablamos, te sentís así, atemorizado, recordá, Él es mi paz. Después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo, Él restaura el tabernáculo caído, Él mismo te perfeccione, te afirme, te fortalezca y establezca. Tiempo de establecimiento. Él es tu paz. Cree en el Señor. Procura una vida de alabanza. Sé iglesia. Busca intimidad con Dios. Camina en el propósito. Te resta solamente una vida de bendición. Después de las sacudidas, tal vez te queda alguna que otra herida, un poco de polvo sobre los lomos, después del zarandeo, después de los golpes, después de la tribulación, agárrate fuerte por unos días. Vas a ser fortalecido, vas a ser afirmado, vas a ser perfeccionado, vas a ser establecido, porque Dios así lo determinó sobre tu vida. Oramos y nos despedimos dándole al Señor toda la gloria, porque Él es bueno, porque Él es justo, porque Él es fiel, porque Él es santo, porque Él es digno de ser alabado, de ser adorado. Él merece tu adoración, Él merece tu honra, Él merece tu agradecimiento, que presentes delante de Él tus ofrendas, tus siembras, que presentes... ¡Apa! Espere. ¿Lo copiaste? Ponelo. Deuteronomio 33, 24. Si lo copiaste, ponelo. Si no, lo leo solamente. Esto es un equipo de producción, ¿se da cuenta usted? Aser dijo, en la tierra de Aser, bendito sobre los hijos sea Aser, sea el amado de sus hermanos y moje en aceite su pie. De ese versículo, Deuteronomio 33, 24, un tipo se hizo multimillonario. ¿Cómo era que decía? Espera que lo tengo acá. ¿Cómo era que decía? Pues los plantaré sobre su tierra. Hablamos otro día, los plantaré sobre su tierra. Papá, gracias por este tiempo, gracias Señor por esta noche particular especial, gracias Señor por tu palabra, por tu espíritu, por tu presencia, por lo que viene Señor, porque a pesar del conflicto y de la lucha, sabemos que estás por delante, sabemos Señor que tenés para nosotros una palabra de vida, una palabra de esperanza. Bendigo Señor en el nombre de Jesús a aquellos que rinden su corazón para adorarte, bendigo en el nombre de Jesús sus casas, su negocio, su trabajo, su economía, su ingreso, salario, fuente de ingreso, declarando provisión y bendición en abundancia, que serán abiertas las ventanas de los cielos, Señor, que envía los cuervos para proveer, Señor, a tus hijos y que será visto, Señor, por los demás lo que Dios hace en medio de su pueblo, cuando tienen una vida de alabanza, cuando restauran la iglesia, cuando buscan la intimidad y cuando caminan en el propósito del Señor. ¿Sabés que hay una expresión en la Biblia y que se utiliza muchísimo en alabanza, que precisamente es un llamado a la alabanza? Y ahora inmediatamente después de la bendición sacerdotal vamos a terminar cantando esa declaración. Y esa palabra es aleluya. La palabra aleluya es una expresión, es una invitación que quiere decir esto: alaben todos al Señor con alegría. Una invitación a la alabanza, a la restauración de la alabanza, a la restauración del tabernáculo, a la restauración de la iglesia. Ya viene ahí, estamos a la puerta, estamos ahí nomás. Así que prepárate para que juntos todos podamos decir: levanto un aleluya al Señor. Iglesia Restauración, el Señor te bendiga y te guarde, Él haga resplandecer su rostro sobre ti, el Señor tenga de ti misericordia y ponga el Señor en ti paz. En el nombre de Jesús, amén. Y gracias por estar ahí con nosotros. Dios te bendiga.